que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que María Caridad se exige de la tierra. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues ya casi ni nos acordamos que vimos antes de Semana Santa. Si yo os dijera dónde nos quedamos, ¿me diríais algo o no acertaríais ni siquiera? Bueno, pues esta es la lección 7 de nuestro curso de síntesis y es de, bueno, pues una demostración más de que la Iglesia, dentro de la Iglesia, nos salvamos en racimo, como ese ejemplo que poníamos algunas veces, o que yo aprendí de jovencillo. Veis las aves migratorias, ¿no? Cuando en otoño y en primavera, cuando van de sitios cálidos a sitios fríos, esas bandadas de pájaros que va uno en pico, y los demás como en cuña, ¿no? Y me acuerdo que el padre espiritual nuestro de allí de la escuela decía que eso es la Iglesia, que así nos salvamos. Nos salvamos en grupo, nos salvamos en racimo. ¿Y eso qué quiere decir? Que para llegar al cielo tengo que llevar, como esas aves migratorias, como mínimo uno a mi derecha y uno a mi izquierda. Clara demostración de que no te salvas solo. La salvación, para eso hizo Dios el pueblo de Dios. Y fijaos si esto es importante, que nuestro curso le dedica a este tema de la Iglesia 3 temas. De las características normales de la Iglesia hablamos el último día. Hoy vamos a hablar la Iglesia como pueblo de Dios y el lunes próximo, si Dios quiere, hablaremos de la Iglesia como cuerpo de Cristo. A ningún tema de los del curso este de síntesis le hemos dedicado 3 días, 3 lecciones, ¿no? Pues a este le vamos a dedicar 3. Y hoy estamos con la segunda. Este nombre de la Iglesia como pueblo de Dios indica el destino social de la Iglesia. La Iglesia, como fin, tiene reunir a todos los hombres y, divinizándolos en Cristo, hacer de ellos, bajo el Padre de los cielos, una gran familia. Eso es la Iglesia. Una familia en armonía, en hermandad, y sus miembros, tantos los que forman la jerarquía como los laicos, constituimos una comunidad. Una familia en admirable unidad de todos con Cristo resucitado. Cristo resucitado, que no es cualquier cosa. Todavía tenemos muy cerca los recuerdos muy vivos de la vigilia pascual y vamos a estar pues hasta el día 28 de mayo, que es Pentecostés. Feliz Pascua, feliz Pascua. Y claro, sí, tiene importancia hasta desde el punto de vista psíquico, humano, que mientras a la preparación de la Pascua hemos dedicado 40 días en ascesis, en preparación, en limosna, en sacrificio, preparando la venida de Cristo, preparando la resurrección, 40 días. Ahora, para dar gracias, hasta llegar a Pentecostés vamos a estar 50 días hasta Pentecostés. Y vamos a estar viviendo la Pascua. Es como continuación de esa noche santa.
hasta que llegue la vigilia de Pentecostés y Pentecostés. Padre de los cielos, como decía, en familia, armonía y en comunidad. A eso se llama el pueblo de Dios, porque dice el concilio: fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara de verdad y le sirviera santamente. Eso dice el concilio en la Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia, Luz de las Naciones en español, ¿no? La Iglesia, pueblo de Dios, es continuidad de otro pueblo, un pueblo anterior que fue el pueblo de Israel. Dios eligió, como sabemos, y vuelvo a tomar palabras del Concilio Vaticano II, de esta misma Constitución, Dios eligió al pueblo de Israel como pueblo suyo. Pactó con él una alianza y le instruyó gradualmente, desde Adán hasta las postrimerías del Antiguo Testamento, cuando Cristo se hace presente en el vientre de una mujer, como dice la carta a los Gálatas, nacido de mujer, nacido para la ley, donde tiene sentido ya el Nuevo Testamento y la nueva alianza. Pues bien, a este pueblo le fue instruyendo gradualmente, revelándose progresivamente y dándole los designios de su voluntad, y a través de la historia de este pueblo, santificándolo para sí, para él. Todo eso fue preparación para la nueva alianza, la que ha de hacer con los hombres, ya anunciada en el propio Antiguo Testamento. Empezamos con Jeremías, siguió, o podemos seguir con otros profetas, que no queremos entretenernos o pararnos, y la nueva alianza, Cristo la selló con su sangre, y así formó un pueblo de judíos y gentiles. Y dice la carta a los Efesios, esta sí la vamos a leer, Efesios 2, 14, 15 y 16, por ejemplo. ¿2.14 en adelante? Sí. Él es nuestra paz, el que de ambos pueblos hizo uno, derribando el muro que nos separaba, la enemistad, anulando en su propio cuerpo la ley, sus mandamientos y decretos. Él ha formado de los dos, en su propia persona, una nueva humanidad, haciendo así la paz. Él hizo de los dos un solo cuerpo y los ha reconciliado con Dios por medio de la cruz, destruyendo en sí mismo la enemistad. Con su venida anunció la paz a los que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por él los unos y los otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Perfecto, hasta ahí puede valer. Muchas gracias. Ha salido 2 veces la palabra enemistad. ¿Os suena esta palabra de algo? A lo mejor del protoevangelio, Génesis 3:15. La mujer entre su descendencia y la tuya. Efectivamente, lo que hemos llamado el protoevangelio. La enemistad. De ahí se sella y corta ese descendiente de la mujer, la enemistad entre Dios y su pueblo. Y aquí habla claramente de cómo del Antiguo y el Nuevo Testamento el Señor constituirá un solo pueblo, el pueblo de Dios, nacido de su palabra, como dirá la carta de Pedro, y del Espíritu Santo. Consiguientemente, no es un pueblo de signo racial, o sea, judíos o moros, no, sino de signo espiritual. Leemos Gálatas 3:7. Alguien que lea. Estamos buscando aquí.
Tened pues presente que los que proceden de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por fe, anunció de antemano a Abraham: todos los gentiles serán bendecidos en ti. Así pues, los que proceden de la fe son bendecidos, juntamente con el creyente Abraham. Perfecto. O sea, es de signo espiritual, claramente, tomando como principio a Abraham. Fundamento básico del pueblo de Dios. Los ciudadanos de este pueblo tenemos la dignidad de hijos de Dios. Esa es nuestra grandeza. Lo dice la carta a los romanos, no lo vamos a leer. Romanos 8:15. Y de ese hecho se desprende con toda claridad, en palabras que ha reconocido el concilio, que existe una única y auténtica igualdad en cuanto a la dignidad. Dignidad, todos, hasta el último cristianito que ande por ahí, ¿no? Y de cuantos componen el pueblo de Dios, y la razón surge espontánea. Todos están incorporados a Cristo por la fe y por el bautismo. Y este pueblo, finalmente, como corona de sus prerrogativas, tiene por ley el amor. Y cogemos solo el versículo 24 del capítulo 13 de Juan. Juan 13:24. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Esa es esa, 13:24. Pues no es esa. Pero no es esa la cita. No es esta, no se parece. No pega. Mira, acabamos de buscarle un fallo al libro rojo. El libro rojo tiene una errata en esta cita. Yo creo que cuando habla de la ley del amor se debe de referir no a Juan, sino a la primera de Corintios, que el capítulo 13 sí habla sobre el amor. Buscar primera de Corintios 13:24, a ver si acertamos. No, termina en el 13. ¿No? Termina en el 12. Entonces tampoco es. Venga, olvidaos. Sí, ¿eh? El don mayor del amor. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas por amor. Ya, entonces sí es. Pero es 13, el 13. Pero ¿sabes? 24, primera Corintios. Bueno, nos queda claro que la corona de todas las prerrogativas de este pueblo de Dios al que pertenecemos está en el amor. No hemos descubierto nada nuevo, ya lo sabíamos, ¿no? ¿Cómo está organizado este pueblo? El pueblo de Dios no es una democracia, aunque algunos quisieran que lo fuera. Aunque la dignidad de hijos de Dios sea patrimonio de todos los miembros de este pueblo, porque la organización de este pueblo, Cristo ha querido hacerla de una manera determinada. Y de manera que ha querido dejar o señalar unos mandos, unos delegados suyos, unos jefes de este pueblo, para bien y servicio de todos. En este pueblo existen, pues, la jerarquía y el laicado. En la lección del último día, acerca de la Iglesia, hemos hablado de la jerarquía. Y dijimos lo de la elección de Pedro y la entrega de poderes. Acordaos que eso fue lo último que hablamos. Ahora vamos a dar unas breves ideas, primero sobre los laicos y después sobre todo el pueblo en general. Con el nombre de laicos, laos igual plebe, igual pueblo. Nos dice el concilio, se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso. Así está, y no nos extraña.
haya monjes, frailes, curas, obispos y cristianos de a pie, que decimos, que es el laico. Pues bien, sobre los laicos, el Concilio Vaticano II, en la misma Constitución que estamos viendo, sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, Luz de las Naciones, dice que han sido hechos partícipes, de la función real, sacerdotal y profética de Cristo. Y esto lo recibimos en el bautismo. Nos hace reyes, sacerdotes y profetas. Reyes. Cristo ha elevado a sus fieles a la dignidad real, a incorporarlos así. Y esto se realiza mediante el carácter sacramental, que es una transformación interior que nos capacita para ciertas actividades que superan el poder de la naturaleza humana. El carácter sacramental nos sella, nos distingue y nos eleva sobre el resto de los seres humanos. Nos confiere una nueva naturaleza y, consiguientemente, nos capacita para una vida nueva, insospechada, que la Sagrada Escritura llama regia y otras veces divina. El día del juicio dirá Cristo a sus discípulos: venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Esta cita es de Mateo, Mateo 25:34, tampoco la vamos a leer, pero a los que tomáis nota. Y al final de la generación apostólica, Juan, con aguda y serena mirada espiritual, reconoce ya la realidad en el libro del Apocalipsis, obviamente. Dice Apocalipsis 1:6: nos ha amado y nos ha hecho reyes. Todo miembro del pueblo de Dios es un rey de incógnito en el mundo. Eso en cuanto a la realeza. Sacerdotes. El carácter sacramental, volvemos con las mismas, al incorporarnos a Cristo sacerdote, nos hace sacerdotes. O sea, nos consagra al culto de Dios, nos capacita para ofrecernos nosotros mismos al Padre como hostias vivas, santas y agradables, como dice la carta de los Romanos. Segundo, para ofrecer con el sacerdote que actúa en lugar de Cristo y como delegado de la Iglesia el sacrificio de la Eucaristía, en esencia distinta y subordinada, ojo, pero verdadera. Esto es un dato más que se ha de conocer, porque en ocasiones corremos el riesgo de hecho mucha gente poco formada te dice: estuve escuchando la misa o fui a la misa que dio el padre tal. Falso, totalmente falso. Esa misa formamos parte todos los que estamos en ella, cada uno en su nivel y su categoría, pero como en forma esencialmente distinta, como dice el concilio, y subordinada, o sea, por debajo del sacerdote, pero verdadera. Y tercero, para ofrecer en todo momento un testimonio de Cristo que vive en nosotros. Somos sacerdotes también por eso, porque yo tengo que ser un pequeño Cristo. Profética o profetas. El mismo cristiano participa de la función profética de Cristo, porque difunde la verdad y el amor de Cristo mediante testimonio de la vida y aquí especialmente la palabra. Y esto nos cae de lleno, queridos amigos de Fe Católica. En eso somos unos privilegiados. Miles de personas por ahí, y un día se le ocurre a un sacerdote jesuita en Madrid hacer un apostolado que se dedica exclusivamente a conocer, difundir y propagar la palabra de Dios tal cual viene en la Escritura. Y eso es Fe Católica, amigos. Y esa es nuestra gran dignidad dentro
de esto de reyes, sacerdotes y profetas. El cristiano participa de esa función profética de Cristo y él ha de manifestarse con el amor de Cristo mediante su vida y especialmente la palabra. El cristiano espontáneamente debe transmitir el mensaje del Evangelio que lleva en el corazón, como ya lo hicieron los primeros fieles y más adelante veremos. Analizamos un poquito más las cualidades de este pueblo de Dios. El pueblo de Dios es uno y único. En los planes del Padre entraba que su Hijo, heredero de todo, como dice la carta a los Hebreos, viniera al mundo para reunir a todos los hijos de Dios dispersos. Se ve claramente que el Hijo tiene una idea nítida de la unidad de su obra, su iglesia, su pueblo. Él, como artesano, medio carpintero, medio albañil, constructor, el chapuzas del pueblo, la compara a una casa sólidamente fundamentada. Y el Hijo de su pueblo la compara a un rebaño querido y único. Son tan categóricas sus frases transmitidas por el Evangelio y en general por todo el Nuevo Testamento, que hasta nuestros hermanos separados, cuando proceden noblemente, se ven obligados a reconocerla. Así lo hace el pastor Mark Wagner, durante 40 años presidente de las federaciones de las iglesias protestantes en Francia. Dice: querámoslo o no, la Escritura nos habla de una sola iglesia de Cristo, cuya unidad visible forma parte del testimonio que ella está destinada a dar de Cristo su fundador. Y añade: porque no hay más que un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, lo mismo que un solo Espíritu y una sola esperanza. Por eso no debe haber más que una sola iglesia. Fijaos, palabra de un hermano protestante. Y está citando la carta a los Efesios en su integridad. La cita es de Efesios 4:5. Y son palabras que pronuncia este pastor protestante. Un pasito más. Y este es muy importante. El pueblo de Dios es católico. ¿Y esto qué significa? Universal. Cristo, que personalmente no se ha dedicado sino a las ovejas extraviadas de la casa de Israel, a pensar en su iglesia, su pueblo, tiene una mirada amplísima, totalmente universal. Cuando en las parábolas da cuerpo y plasticidad a la idea de pueblo o reino de Dios y va considerando sus diversos aspectos, no puede menos de dedicar una de ellas a su universalidad. Es la conocidísima del grano de mostaza. Los principios son pequeños, insignificantes. El futuro, sin embargo, es insospechado. De tal forma que en el árbol ya desarrollado, como dice el Evangelio de Mateo, pueden venir a cobijarse las aves del cielo. Esta idea de universalidad que está en la mente de Cristo, como característica de su obra, de su pueblo, de su iglesia, reaparece en 1000 momentos de su vida cuando piensa en el futuro. De todas formas, se hace definitiva y radiante en las últimas palabras que, según los diversos evangelistas, dice a sus apóstoles. El Evangelio es para todas las gentes. Esto se ve muy bien, sobre todo en los sinópticos. Si cogemos el final de Mateo, Marcos o Lucas, en todas nos encontraremos que el Evangelio es para toda criatura, para todas las naciones, para todas las gentes. Cada uno utiliza un calificativo diferente, pero manda a predicar a todo el mundo, a todas las gentes. Ahora vamos a un puntito más, que si es la primera vez que lo oímos, primero nos extraña, y lo segundo, nos cuesta captarlo en toda su profundidad. Y es la infalibilidad
del pueblo de Dios. Significa infalibilidad, la posibilidad de no fallo, de no fallar, el infalible, ¿no? Esto, infalibilidad, la tenemos activa en la jerarquía y pasiva o receptiva en el laicado. Vamos con el primer aspecto. Cristo confiere a sus apóstoles plenos poderes, entre otros el no poder errar, el transmitir el mensaje, o sea, lo que llamamos infalibilidad. Y esta idea la tenemos con toda claridad en las últimas frases de Jesús que nos narra Marcos. El argumento de estructura filosófica es sencillísimo. Jesucristo habla expresamente a los 11, que son sus apóstoles, sus legados, los jefes de su pueblo, y les manda ir en su nombre a predicar la gran noticia de la salvación a toda criatura, como he dicho. Y van con delegación plena. Pero a continuación dice textualmente: el que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. Dicho de otra manera, creer es aceptar algo, no porque yo lo vea o lo entienda, sino por la autoridad de la persona que me lo dice. En tal persona se supone evidentemente el conocimiento pleno de la materia y obviamente la total sinceridad. Así es como damos fe a alguien, como damos fe a una persona. Así es como nos fiaríamos de ella. Y Jesús nos dice algo así como: en este reino de los cielos hay muchas cosas que sois incapaces de comprender, son superiores a vosotros, son misterios de Dios. Pues yo comisiono a estos hombres para enseñaros en mi nombre, y yo os obligo, o de otra manera tengo la autoridad, para que los creáis bajo la mayor pena, bajo pena de condenación. Ahora bien, Cristo no podía obligarnos a negar nuestro entendimiento, que es la facultad que nos ha dado para entender, y someternos a otros seres humanos, y tan gravemente como es bajo pena de condenación. Si Él no se comprometiese por su parte a que esos hombres que me hablan en su nombre no me habrían de engañar nunca. Obviamente Dios dejaría de ser Dios si me obligase con toda su autoridad a aceptar una mentira. Cristo, al hacerse garante de tales hombres y el obligarme a creerlos, se compromete a que ellos transmitan infaliblemente la verdad. Dios no puede mentir. Dios mentiría si me obligase a aceptar en atención a Él y por su autoridad cualquier error. Pero solo es promesa para el futuro, aunque sea solemnísima. Uno de estos jerarcas, Pablo, es el que al final de la era apostólica nos dice que esa promesa es ya una auténtica realidad, que la iglesia guarda como depósito sagrado esa verdad. Y Pablo escribe a un obispo, a Timoteo, su querido discípulo, que ha dejado en Éfeso, la ciudad que él evangelizó durante 3 años, y le da consejos como un padre a un hijo joven. Y como resumen de cuando le ha dicho, le inculca el supremo y respeto a la Iglesia, donde reside como en su templo el Dios vivo. Y le dice: Iglesia que es columna y fundamento de la verdad. Para los que tomáis nota, esto está en 1 de Timoteo 3:15. Pablo tiene a la vista aquellos grandes templos preciosos, grandes, clásicos, de Atenas o Éfeso. Una de esas construcciones admirables por su armonía y sencillez, pero con una base inmensamente roqueña y unas columnas esbeltas que se levantan a la vista de todos el frontón, la parte más representativa y bella del templo, donde el artista Onfidias, por ejemplo, ha plasmado su suprema inspiración.
La Iglesia, el pueblo de Dios, es, no en vano Pablo le está asemejando con el templo verdadero de Dios, quien ante todo el mundo está manteniendo para que no se derrumbe y en alto para que todos lo vean, está esta única verdad y definitiva de Cristo. Pero vamos al punto que os advertía yo, que es de más difícil inteligencia. El otro aspecto, cómo es infalible el laicado. Y dice la Lumen Gentium, ya dedicada: la totalidad de los fieles no puede equivocarse cuando cree. Es decir, que incluso simples fieles en su conjunto somos refractarios al error y en cambio sintonizamos con la verdad, porque también en ellos mora el Espíritu Santo, que como dice Juan en 14:17, es Espíritu de la verdad. Veremos un ejemplo claro de esta infalibilidad receptiva de los fieles cuando en el siguiente tema tratemos el dogma de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, en el que el pueblo llano de la Iglesia, el laicado, se anticipó a las definiciones de la jerarquía. Lo veremos cuando lleguemos a la Virgen, ¿no? Otro aspecto de este pueblo de Dios que hoy pretendemos ver es su perennidad. El pueblo de Dios ha de ser perenne, o sea, que durará mientras dure el mundo. En el momento solemne en que Jesús, respondiendo a la confesión de Pedro, lo prometía que sería él mismo su vicario en la tierra al frente de la Iglesia, su pueblo, expresó esta idea con una comparación muy original. Mateo 16:18. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Muy bien, hasta ahí, hasta ahí. Para entender esto, si no lo hemos cogido a la primera, que yo sé que sí, porque sois más espabilados que yo, significa, o tendríamos que tener en cuenta, que las puertas de las que habla Cristo aquí, con todo su poder, hay que llevarlo a la comparación de un pueblo, de una ciudad inexpugnable. En la época de Cristo, en la época incluso medieval, no ahora, que ya todas las armas han proliferado, aumentado su poder de destrucción y a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Hablamos del momento en que se nos narra esto en los evangelios, ¿no? Una ciudad inexpugnable, donde tenían la debilidad o por donde podían acometer Ávila con sus murallas, por decir algo, en las puertas. Y entonces en las puertas se centraba todo el poder, porque es por donde únicamente podrían ir. Ahí está todo el poder. Las puertas de la ciudad amurallada X no hay quien las traspase. Lo que está diciendo Jesús es que todo el poder que representa las puertas de una ciudad inexpugnable, concentrado en ese punto de las puertas, nada podrá contra ella. O sea, el máximo poder que podemos acumular, que está en las puertas, referido al infierno, no puede nada contra ella. Cristo habla de las puertas del infierno, que quiere decir todo el poder del infierno, nada podrá contra su pueblo, contra la Iglesia. El pueblo de Dios, la Iglesia de Cristo, está destinado a transmitir la verdad y la gracia de Cristo. Y jamás será vencido por todo el infierno. Y consiguientemente, siempre, mientras dure el mundo, transmitirá la gracia y la verdad.
Pero la frase más definitiva de Jesús es aquella con que al despedirse de sus apóstoles sella con toda solemnidad su encargo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas frases de Cristo tienen una significación trascendental. A cualquiera que serenamente las oye, le descubren una determinación total de Jesucristo Dios de asistirlos en esta empresa a que los envía. Pero para aquellos hombres tenía un carácter especial de firmeza, de solemnidad, de garantía dada por el Dios mismo. La frase "yo estaré contigo" era la que Dios había dicho a los patriarcas, prometiéndoles su ayuda decidida en los albores del pueblo de Israel. Tantas veces la habían oído los apóstoles al escuchar la lectura de la Sagrada Escritura que no les extraña, saben perfectamente lo que les está diciendo. Así lo dijo Yahvé a Isaac, así lo dijo en la promesa hecha a Abraham, así lo confirmará en la promesa hecha a Jacob. Yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Estaba tan oída esta frase que el oír los apóstoles, el "yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo", es la mayor fuerza y poder de lo que ellos podían imaginar. Después a Moisés, etcétera, etcétera, a Josué, y así todos los grandes personajes del pueblo de Israel, David, Isaías, Jeremías, a todos su garantía cuando le pide algo o le dice algo es que yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estaré contigo. Cristo es Dios, como el Padre de los cielos, y al prometer solemnemente en este instante supremo a los suyos su asistencia perpetua, es decir, para siempre, les da a entender que quiere, por medio de ellos, consumar la obra que siglos atrás había comenzado con los patriarcas de su pueblo, y que ahora iba a realizar la gran promesa hecha por generaciones sin número a Israel. Ellos, nosotros, íbamos a ser los instrumentos de Dios para consagrar y salvar a su pueblo. ¿Y cuál es la misión del pueblo de Dios? Pues difundir el Evangelio. Cristo, como última encomienda, había encargado a sus apóstoles predicar el Evangelio a todo el mundo. El pueblo de Dios escuchó muchas veces de labios de los apóstoles cómo Cristo hacía converger hacia esta evangelización y testimonio los anhelos de la grandeza de ellos al verlos resucitar. Toda la jerarquía de la Iglesia se ve obligada a proclamar a través de los siglos, como en su tiempo decía el apóstol Pablo: "Ay de mí si no evangelizar". Todo el pueblo de Dios, es decir, todo, también nosotros, también los laicos, debería experimentar como necesidad vital la expansión del Evangelio, como aquellos primeros cristianos que lo llevaron a Judea, a Samaria, a todas las poblaciones más cercanas y luego a todo el mundo. Con ocasión de la primera persecución en Jerusalén y posteriormente a las ciudades más civilizadas, aunque corrompidas, aparentemente refractarias al sacrificio y desprendimiento que supone el Evangelio. Claro, esto cuando uno se pone a ello es cuando se da uno cuenta el sacrificio que conlleva. Sacrificio, por otro lado, que es como un regalo, como un bálsamo, porque yo, y creo que muchos de vosotros lo habéis experimentado igual que yo, el inmenso gozo que se siente cuando uno puede hacer partícipe de esta verdad del Evangelio a alguien que no lo ha oído nunca, o lo tiene mal oído. Y digo, pues mira, hoy se ha valido el Señor de mí para que esta persona lo entienda, ¿no? Esta obligación sagrada afecta a todos y si se vive realmente la fe, como dice el Lumen Gentium.
la responsabilidad de difundir la fe incumbe en su medida a todo discípulo de Cristo. Resumiendo, la Iglesia ora y trabaja para que la totalidad del mundo se integre en el pueblo de Dios, cuerpo del Señor y templo del Espíritu Santo, porque es consciente del anhelo de su Dios y su Señor, como dijimos al principio de lo que hemos explicado hoy, ¿no? Repito las palabras del principio de la Lumen Gentium. Fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Hemos terminado. Preguntas, problemas. ¿Qué diferencia hay entre seglar y laico? ¿Perdona? ¿Qué diferencia hay entre seglar y laico? Te lo puedo contestar de manera jocosa o de verdad. Mira, laico es el que está al laico del cura. Esa es la jocosa. Y la verdad, la de verdad, es la que es la de simple fiel, que no ostenta ninguna jerarquía ni sentido religioso. Una monja no es un laico. Una consagrada no es un laico. Un fraile capuchino no es un laico. Un obispo no es un laico. Un sacerdote tampoco. Bueno, pues todos los demás, nosotros somos. Claro. ¿Qué diferencia hay con seglar? ¿Diferencia? ¿Con seglar? Ninguna. Ninguna. Vamos, entre seglar, bautizado y laico de la Iglesia no hay ninguna diferencia. A uno, según cada lengua y las diferentes acepciones, pues se pueden encontrar semejanzas, ¿no? Pero es lo que hay que distinguir, que no pertenece a la jerarquía ni al estado religioso. Ese es el laico, o el seglar. Brígido. Dices que no podemos decir que hoy nos ha dado la misa el Padre José Santo, pero sí podemos decir hoy ha oficiado la misa el Padre José Santo. Él ha hecho el oficio divino del cual hemos participado todos los que estamos. Efectivamente. Oficiado sí, darla no. Esa es la diferencia. El sacerdote es el que Cristo toma sus manos y su palabra está en el nombre de Cristo. Pero la Iglesia, en la Eucaristía, la hemos realizado entre todos. Sacerdote, representante y laicos. Este es solo. ¿Cómo se llama? Tiene que ver conmigo, José Santo. José Santo estaba solo. Santo. Por Asturias. Por Asturias, cuando vamos de misión, dice, cuando no es fiesta, estoy solo. Estamos viviendo malos tiempos, esto lo digo ya aparte de la lección de hoy. Estamos viviendo malos tiempos. Malos tiempos. ¿Por qué? Pues porque hay que ser capaces de ser testigos, de testimoniar. Alguien puede convencer. El que es una persona comprometida, ese seguro, porque es un ejemplo andante, siempre, ¿no? Y digo que estamos viviendo malos tiempos, pues porque en mi pueblo, sin ir más largo, este año hemos estado celebrando los oficios 12 personas. Toda la comunidad del pueblo éramos 12. Dicen una misa cada 4 domingos y el resto de la semana, de los domingos intermedios, pues se hace una celebración de la palabra por parte de las personas que han sido designadas, o vicarios, o... Aquí en Asturias se me da decir la misa del domingo, cuando venía el miércoles, el jueves, estaba solo. Por eso digo que estamos viviendo malos tiempos. Sí, pero hay un movimiento muy importante ahora, que por ejemplo el otro día, el sábado en Cibeles, hubo un concierto de Capaute, de los Jacuzzi, de todo eso, multi-espectacular y maravilloso. Y con la letra que decían los cantantes,
de la resurrección con una fe extraordinaria. Estaba petado, pero petado. De gente 60.000 joven, personas. Que hay que pedirle a Pedro salir de la mesa. 60.000. que habrán dicho, que han dicho. O sea que hay muchísimos más. Sí, sí, yo pensé que Aquí en Madrid. Aquí estaban en niveles espectaculares. El Señor se vale de todo. Sí. Y bendito sea Dios, si hay un concierto de ese calibre Sí, y con además, carácter, sí. pues claro, Sí. es como las antiguas, ¿cómo llamaban? No me acuerdo qué palabra se usaba, populares, las misiones populares. Que iban al pueblo y digo, ha estado todo el pueblo, no sé qué. Sí, pero no, bendito sea Dios. Los que no están conmigo, contra mí, están conmigo. Que dijo Jesús a sus apóstoles. Están ahí, dicen y echan demonios en nombre tuyo, no sé. Mira, No les estorbéis. lo de... El que no está conmigo Mira, está lo conmigo. de Cibeles. Fue espectacular. Todos esos cantantes de Cibeles, la mayoría de ellos estuvieron en el Congreso de Laicos cuando fuimos de toda España y sus canciones que eran todas religiosas, pero a ritmo moderno, pues ese es el testimonio que dan ellos. Y además es muy atractivo. Dan ellos ese testimonio. Porque claro, Engancha, a la juventud la engancha. Claro, engancha. Y la gente de los pueblos, de los alrededores, te imitan, o sea, les gusta, les entra por ahí muy bien. Bueno, pues estamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella y maravillosa, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz de nosotros los hijos, parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu claridad donde haya muerte, e ilumina los espíritus que hay en tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos el misterio de tu dulce fervor. María, gloriosa como el ejército, concédenos la victoria. Somos tan débiles, y nuestros enemigos se obedecen contra nuestros pecados, mas con tu bandera nos sentimos seguros del acero. Él conoce el poder de tu bien y tiene la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella y amada, única como el sol, que vive como un ejército